Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, se recibió una comunicación del Banco Estado en que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.514, que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, FOGAPE, y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos adeudados para apoyar la reactivación de la economía, remiten el tercer informe acerca del funcionamiento del fondo en los términos establecidos en el artículo 1 de dicha ley, que contiene datos sobre el destino de los recursos y los criterios de asignación a las empresas, clasificadas por tamaño y diferenciadas por ventas anuales en unidades de fomento, así como los montos, plazos y tasas promedio de los créditos garantizados. Este documento se hizo llegar por correo electrónico a los senadores. Y se recibió también una comunicación del secretario general del Senado en que comunica a los señores senadores que a contar del 1 de septiembre asumió como jefa de la Oficina de Información, Asesoría y Análisis Presupuestario del Senado la señorita Paola Cabello Vázquez. Esos son los documentos de la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Pasamos entonces a la orden del día. En primer lugar... perdón, senadora Sí, Loreto Carvajal. Gracias, presidente. La verdad que no sé si habría llegado el reemplazo, pero en mi calidad de jefa de bancada solicitó el reemplazo del senador Ricardo Lagos. Por favor, que se tenga presente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Invitamos entonces a pasar a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, y su asesor jurídico legislativo, don Rafael Collado. Me decían que estaban afuera esperando. Hola, ministra, buenos días. Bienvenida. Cuando usted disponga, ministra, cuando usted disponga. Que nos dijeron además que está con tiempo limitado porque tiene que ir a la Cámara. Así sí, que... la Cámara están ya alegando. Bueno, muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que el Ejecutivo considera de la mayor importancia. Lo vemos además como un camino que se inserta dentro de un conjunto de esfuerzos y la prolongación de este mismo, que tiene muchas virtudes porque ayuda a hacer de los procedimientos policiales actividades más confiables, tanto para quienes las realizan como para las personas que son objeto de ellas, al entregar evidencia que va a permitir juzgar si se desarrollaron correctamente. Esto protege a las personas para evitar abusos policiales y protege a los policías para evitar denuncias irresponsables o infundadas. El proyecto, además, es parte de la agenda, digamos, agenda priorizada, ¿cómo la llamamos? Fast track legislativo. Fast track legislativo, parece un nombre... Bueno, ese no es el nombre tampoco. La agenda toda Coloma. La agenda aquella, pero este proyecto ya estaba incluido previamente en una serie de compromisos que el gobierno tenía y se desarrolló sobre la base de indicar una moción parlamentaria de diputados y producto de ello ha tenido algunas modificaciones. ¿Qué características tiene el proyecto? En primer lugar, faculta a los funcionarios policiales a registrar los procedimientos, pero establece una excepción en la cual esta facultad va a ser una obligación respecto de cierto tipo de procedimientos policiales que se van a determinar por decreto supremo del presidente de la República, y además modifica la ley para establecer en la ley misma que lo que se refiere al COP van a ser, digamos, por ley obligatorios el registro de sus procedimientos policiales. Además, establece la obligación de entregar estos registros al Ministerio Público cuando sean solicitados, el deber de
de destruir los antecedentes cuando se obtuvieron en lugares donde no está autorizada la grabación. Establece que la ausencia de grabación, cuando ella se produzca, no va a restarle validez a los procedimientos policiales, porque a veces uno por poner estos elementos termina fabricando un problema cuando no se cumplen, digamos, estos requisitos adicionales que estamos poniendo en esta ley. Establece una sanción para cuando los funcionarios modifiquen, oculten, eliminen, alteren los registros de suspensión del empleo y de multa. La obligación del Ministerio de dictar un reglamento que va a establecer los detalles de cómo se va a implementar esta ley. Como decía, modifica la ley de carabineros estableciendo que para el COP esto es obligatorio, digamos, el control de las fuerzas que están a cargo del control de orden público. Establece también una modificación del Código Procesal Penal para tipificar como delito de obstrucción a la investigación cuando fiscales o asistentes del Ministerio Público o los policías alteren los registros o su almacenamiento. Establece normas transitorias para que en 6 meses se dicten estos reglamentos a los que se obliga el Ministerio del Interior. Establecen un deber del Ministerio de informar al Parlamento respecto al avance, a la ejecución, digamos, de este proyecto. Y ha tenido en el transcurso de la tramitación aquí en el Senado algunas modificaciones con las cuales el Ejecutivo en general está de acuerdo y considera que son aportes. En primer lugar, en un primer momento se decía que esta obligación iba a ser solamente para ciertos cuerpos especiales de las policías. Se le sacó el concepto de especiales porque se estableció que este decreto supremo del presidente de la República, que va a decir cuáles son los órganos policiales que están obligados a hacer uso de las cámaras, va a renovarse cada 3 años. Y eso va a significar que con el tiempo, en la medida también que las condiciones financieras del Estado lo permitan, se puede ir ampliando el grupo de policías o de procedimientos obligados. Entonces ya la ley no establece esto de que solamente digamos, las fuerzas que tienen o las unidades que tienen este carácter especial. Además, se estableció como una característica que deberán tener los registros la calidad de los mismos, y eso es también un aporte del debate. Hay, sin embargo, un artículo transitorio que el Ejecutivo no comparte y le preocupa, porque es un transitorio, en primer lugar, que tiene problemas de constitucionalidad, porque tiene, incorpora obligaciones que pueden tener un costo fiscal. Además, se pronuncia respecto a facultades de órganos del Estado, que también son, legislar en la materia es atribución exclusiva del Ejecutivo, pero además nos parece que la norma está planteada de una manera que es compleja y que es redundante respecto a lo que estamos trabajando en el Ministerio de Seguridad, donde se está estableciendo una obligación de tener un sistema integrado para el manejo de todos los sistemas de televigilancia, para darles un uso óptimo, y eso requiere, digamos, un desarrollo y una digamos, competencias que van más allá de esta ley particularmente. Ministra, sí. Perdón, solo la precisión, ¿se está refiriendo al cuarto transitorio? Sí, al cuarto transitorio. Quisiera leerlo, presidente. Sí. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, el Ministerio encargado de la Seguridad Pública en condiciones de interoperatividad con los servicios de administración del Estado podrá, a través de las policías, disponer y utilizar sistemas tecnológicos para el análisis, integración de la información y gestión de los registros audiovisuales de las cámaras corporales utilizadas por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Autoridad Marítima. Nos parece que esto es meter un enredo a este proyecto, que es algo simple y que no debiera, digamos, complejizarse con elementos de este tipo, que vamos a resolver de una forma más sustantiva en la ley del Ministerio de Seguridad. Respecto al informe financiero de este proyecto, ocurrió, presidente, la coincidencia de que mientras estábamos trabajando en esta iniciativa, el Ministerio se encuentra ya desarrollando algunos sistemas de televigilancia con las policías que no están regidos por esta ley, son simplemente sistemas que estamos desarrollando porque nos parece oportuno, y eso nos permitió, probar en la práctica el costo de este tipo de servicios, porque estamos buscando un estándar similar al que la ley mandata.
Eso significa que el costeo está hecho con bastante criterio de realidad y se establece aquí, haciendo, digamos, una perspectiva de qué debiera contener esta primera fase del proyecto, donde se consideran 1.630 cámaras para las unidades de control de orden público de Carabineros, 493 para las unidades policiales Departamento de Drogas, OS7 de Carabineros, y el Departamento de Investigaciones de Organizaciones Criminales, el OS9. Y por el lado de la Policía de Investigaciones se consideran 1.469 cámaras para las brigadas de robo y las brigadas de investigación criminal y adicionalmente 841 cámaras para las brigadas de antinarcóticos y de crimen organizado, las brigadas de reacción táctica y las brigadas de investigaciones policiales. Eso da un total de 4.433 dispositivos, un costo por cada uno de ellos, que como le digo está avalado por los costeos que hemos estado haciendo en una licitación reciente de estas mismas características, de 1.671.000 pesos por dispositivo, esto considerando un sistema de arriendo, no de compra, no de adquisición de las cámaras, entonces un costo permanente. Eso significa un costo anual en régimen equivalente a 7.407.543.000 pesos. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Senador Coloma. Gracias, presidente. Primero, una consulta a la Secretaría. ¿Eso que la ministra plantea como inquietud transitorio es facultad de la comisión o no? Sí, ya. ¿Qué pasa? A ver si la teníamos que pronunciar. Ya, y respecto. A ver, yo parece que esto es un proyecto muy necesario. Yo creo que no solamente está en la agenda de seguridad, las 31 medidas con Fast Track, sino que yo creo que es de las grandes enseñanzas la persecución del delito de los últimos años, y particularmente opera como una capacidad de tener una buena acreditación de las actuaciones policiales, digamos, y tener además las grabaciones ayuda mucho, digamos, para todo lo que son los procesos, y creo que esto es un gran activo, y eso me parece que tiene que ver con la modernidad y con el espacio. Yo quiero simplemente hacerle un par de preguntas a la ministra, digamos, porque yo no vi la discusión en seguridad, digamos, por eso que la veo. Porque al final todo va a depender del decreto aquel, digamos, porque me imagino, y esto estoy ya suponiendo, que siendo un ideal que todos los carabineros tengan esas cámaras, hay un tema práctico, digamos, de cómo funciona, supongo, o puede haber, a eso me refiero, un problema práctico de costo, en el sentido de qué es lo que estamos hablando. Entonces, saber un poco, no podemos conocer el decreto, pero ¿cuál es más o menos qué tipo de delitos son los que usted, o qué tipo de actuaciones judiciales son las que ustedes aspiran que por lo menos esta primera etapa, porque los presupuestos futuros podrán ser mejores y podremos ampliar este tipo de acciones a todas las policías, pero saber un poco de qué tipo de delitos se trata, aquellos que se van a usar las cámaras. Segundo, en el funcionamiento estas son cámaras, por así decir, individual por carabinero, o por los distintos turnos se van cambiando, y cómo se acredita lo que use uno y otro, porque también es importante, porque esto estoy tratando de anticipar a lo que yo he leído en literatura, son los problemas típicos que se producen, cómo poder diferenciar, porque me imagino, si estas se usan permanentemente y Carabinero funciona por turno, supongo que esto debería ir cambiando eso también, digamos, y cómo se puede acreditar de buena manera. Esto entiendo que es plena prueba para todos los efectos judiciales, no sé cómo lo tienen considerado eso dentro de las consideraciones de las pruebas. Y por último, lo que no entendí bien, y eso lo dejo, pero no lo entendí, puede que, ¿por qué sería inadmisible el último transitorio? Eso es lo que no capté bien, porque entiendo que es a propósito de si en la medida que todo funcione adecuadamente se podrían dar determinadas facultades, digamos, que como que en la medida que todo esté interoperativo, que puede ser que estén dándose, y se puede generar que estos sean integrados y para la información y gestión de los registros audiovisuales que estén siendo utilizados por Carabineros, Investigación y la Autoridad Marítima. Ahora, tampoco entiendo mucho cuál es la idea, digamos, pero básicamente ver por qué podría ser inadmisible. Una cosa uno puede ver en la idea, la buena o mala, no sé, la otra por qué podría ser inadmisible. Pero mis preguntas centrales van respecto a las primeras, que es realmente cómo funciona este sistema, que espero que siendo innovador, espero ayude mucho
para que sea un elemento que termine moviendo la aguja en materia de persecución de la delincuencia. Esto debe ser un mute para el narcotráfico, debe ser un mute para el crimen organizado, porque es precisamente lo que uno pretende actuar. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Ministra, le voy a ofrecer también la palabra al senador Insulza, no sé si la senadora Loreto Carvajal. ¿Le parece que acumulemos consultas y después usted la responde? Senador José Miguel Insulza, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad yo creo que este es un proyecto que, como se ha dicho acá, que es muy fundamental realizar. Y claro, tiene es cierto que lo que se ha dicho, que no sé, lo que insinuaba, creo que el senador Coloma decía, que realmente hacerlo con toda la policía tendría un costo muy alto. Ahora, eso no significa que yo no crea que sea bueno hacerlo con toda la policía. Claro. Lo que más no se puede hacer ahora con toda la policía. Pero había una primera tendencia a decir, mire, en realidad esto es para el OS7 y el OS9, ¿no? Drogas y delincuencia, investigaciones criminales. Pero en realidad nosotros estamos preocupados también de otro problema, que es la relación de la policía con el ciudadana común. Y lo que muchas veces se producen enfrentamientos en la calle, alegatos, cosas por el estilo, y es bueno saber lo que está pasando. Por lo tanto, esta idea que se ha abierto en el proyecto de tener la posibilidad, incluso compartiendo los equipos al principio, no sé, que también haya policías de calle, por así decirlo, que están dotados de esto. Es bien fundamental, sobre todo para fortalecer la confianza en la policía. Así me parece, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, claro, estoy de acuerdo que el costo puede ser alto, pero al mismo tiempo, y por eso lo vamos a usar por turnos, pero es importante para el reglamento que los procedimientos tengan, que los equipos tengan un estándar policial. Y esto significa con calidad de imágenes y de audio, con oportunidad, o sea, que se transmita rápidamente cuando se requiere, con integridad, o sea, es muy fundamental que los registros tienen que ser inviolables, o sea, no pueden borrarse. Una vez que ya ocurrió el hecho, no se pueden borrar, y eso es central. Y por último, estar a disposición, efectivamente, como decía al comienzo, de distintos cuerpos de la policía que no son necesariamente solamente aquellos que se dedican a algunas cosas. Dicho esto, yo me refiero ahora al artículo, y por lo tanto estos son temas que vamos a plantear en nuestra intervención en sala, pero que no son el motivo para no votar favorablemente el proyecto de inmediato. En cambio, yo creo que sí que el artículo cuarto transitorio tiene un problema serio, y es que estamos creando un Ministerio de Seguridad Pública, y ese Ministerio de Seguridad Pública tiene que tener las atribuciones para actuar de manera de conducir al conjunto de la autoridad, de las autoridades policiales en esta dirección. A mí el término que es casi una obsesión de algunos miembros perdón, voy a esperar que se instale el presidente mejor. Este concepto que se maneja aquí de condiciones de interoperabilidad de los servicios es una cierta obsesión que tienen algunos miembros de la Comisión de Seguridad Pública, y que realmente tiende a enredar mucho las cosas, porque en realidad lo que aquí corresponde es que los servicios de seguridad pública dependan todos del Ministerio de Seguridad Pública, más allá de cualquier otra historia. En segundo lugar, yo creo que es evidentemente cuando se dice que el Ministerio de Seguridad Pública podrá, a través de la policía, disponer y utilizar sistemas tecnológicos para el análisis e integración de la información y gestión de los registros audiovisuales. Eso es plata, eso tiene un costo. Por lo tanto, no solamente corresponde que se vean acá, sino que yo creo que la iniciativa corresponde al Ejecutivo. Ahora, yo no voy a hacer, la cuestión que voy a hacer esto va a ser votarle en contra, de manera que sea necesario discutirle en sala, sea por lo menos esa posibilidad quede abierta, pero el famoso artículo cuarto transitorio, y el resto lo voy a votar favorablemente, presidente. Creo que se me puede haber olvidado una cosa. Una cosa que se me olvida, que este ministro es una idea completamente nueva. Entonces, yo creo que esto se ha hecho con mucha rapidez porque es necesario hacerlo con rapidez, tenemos que hacerlo rápido. Pero tal vez al implantar el sistema deberíamos tener un pequeño plazo en que sea una especie de plan piloto, una cosa tentativa, de manera de poder evaluarlo, no voy a decir 3 años después, 1 o 2 meses después, para ver si está funcionando efectivamente, porque
no hemos tenido esto, la suficiente experiencia como para hacerlo funcionar de la noche a la mañana como un sistema permanente del Estado. Entonces tal vez sería interesante estudiar la posibilidad de un formato de piloto, evaluando los resultados para poder hacer ya, después escalar ya una cosa definitiva y a definir finalmente el reglamento, ¿no? El plazo sería para mí entre 1 y 3 meses máximo, no se trata de más. Veamos cómo funciona. Cuando hacemos una inversión de este tamaño, que además queremos prolongar en el tiempo con más yo creo que un mínimo tiempo de transitoriedad es bueno para saber si está funcionando bien o no. Pero en fin, en todo caso eso no es parte del proyecto, es una sugerencia que yo me permitiría realizar. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, senador Insulza. Saludo a la ministra del Interior. Sí, yo pido excusas, pero se me traspapelé y pensé que era a las 10:30 la inicio de la sesión. Entonces no saqué la cuenta que había sesión a las 12 y que teníamos que despacharla y por eso, y excuso al senador Lagos Weber que me pidió que presidiera porque él tenía una situación ahí de agenda que no podía mover, ¿ya? Pero por eso doy la excusa. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Bueno, valorar esta iniciativa, por cierto, y la celeridad que ha tenido, porque creo que es algo que hace mucho tiempo se estaba requiriendo, en cómo se genera no solo una mejor implementación a propósito de la persecución no solo del delito, sino del crimen organizado y cómo se dota justamente a las policías de elementos que sean hoy día, a razón de los tiempos, sumamente necesarios, no solo por un efecto que provoca en la mejor forma, la mejor dotación de elementos tecnológicos, sino que también por el efecto probatorio que esto significa. O sea, cuando el senador Insulza hace referencia a lo que ocurre en general cuando hay manifestaciones, si no hay una cámara de televisión, muy probablemente vamos a saber poco quiénes son los que generan vandalismo y delincuencia y los que están, a propósito de lo que ocurrió en los últimos días, ¿cierto?, manifestando de manera pacífica. Más aún cuando hay procedimientos que son sumamente complejos y que Carabineros obviamente a través de estas, o las policías en general a través de esta dotación se pueden minimizar para efectos probatorios y generar un procedimiento judicial mucho más efectivo. En ese contexto que es totalmente consecuente, me parece muy bien este proyecto. Sí solo tengo 2 preguntas que hacer. La primera, claro, entiendo que se van a adquirir el año 2024 y están suscritas al presupuesto del 2024. Entiendo. Eso significa que más de 3.800 cámaras, de las cuales yo sumo, ¿cierto?, los que se van a entregar 1.630 cámaras a funcionarios, ¿cierto?, COP, DIGENPOL, o sea, COP que propone DIGENPOL, OC7, OC9, tanto para la PDI también 841 y 1.469, que corresponde al 50% de la dotación de brigadas de robo y brigadas de investigación criminal. ¿Cuándo se podrá entonces, se contempla que todo aquel número de cámaras van a estar ya puestas a disposición de las policías el año 2024 o tiene una puesta en marcha gradual? Eso a lo mejor es importante saberlo para los efectos que esto provoca. Y la distribución de ellas también, porque efectivamente tenemos zonas y regiones del país que tienen más consecuencias de delito, pero no puedo desprenderme de la región que a mí me toca representar, que es Ñuble y otras que me imagino irán a determinar, pero si esto está definido también para el resto de las regiones, de acuerdo a lo que el análisis que hagan las policías. Y eso, por mi parte, presidente. Y lo segundo, yo tuve ocasión de estar en la comisión mixta donde expusieron las policías respecto a sus dotaciones y respecto a los recursos, la mixta de presupuesto. Y en ese contexto, si es que hay una suerte de coordinación también de este tipo de antecedentes que se recogen a través de las cámaras corporales con las cámaras que hoy día existen en las unidades públicas, que son monitoreadas y que son de otro alero que tiene que ver con la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cómo dice que hay algún enlace, si hay alguna especie de coordinación, si se contempla aquello, o es solamente manejo exclusivo y por supuesto, y ámbito de aplicación y de competencia solo de las policías? Con esas 2 preguntas me quedo, presidente. Gracias. Sí, senador García Rumino. Muchas gracias, presidente. Ya voy a saludar a la señora ministra y a su asesora, así que, a ver, 2 preguntas.
Bien breve. Ministra, yo recuerdo cuando se produce la lamentable muerte de Camilo Catrillanca, una de las polémicas que se desató era sobre el uso de las cámaras, y que bueno que parte de lo que se dijo en su momento era de que no llevaban cámaras, que habían destruido el material, en fin. Entonces, mi pregunta tiene que ver, yo habría, o sea, ¿qué es lo nuevo en este proyecto? Porque ¿cómo era que se usaban cámaras antes? Porque se han usado cámaras, eso es lo que yo entiendo al menos. Entonces, no sé si por primera vez le estamos dando una autorización legal a través de ley. Anteriormente se hacía simplemente por instrucciones superiores o del propio ministerio, porque probablemente esa es como la principal diferencia. Y lo segundo, respecto del cuarto transitorio, sin pronunciarme todavía respecto de él, pero yo tengo entendido de que este viene aprobado por unanimidad de la Comisión de Seguridad. Entonces, como nosotros no hemos tenido oportunidad, si pudiéramos saber cuáles fueron los fundamentos, por qué se introduce este artículo, repito, sin entrar a pronunciarme ni en la forma ni en el fondo. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Sí, yo quería agregar una inquietud porque estuvimos revisando las minutas y tiene que ver con que uno entiende que esto va a promover el mayor uso de las cámaras en un proceso gradual, porque se habla de que puede, digamos, no hay una obligatoriedad de que todo personal policial. Por lo tanto, yo entiendo que esto va según el tipo de unidad especializada también, pero claro, la duda que uno tiene es a mayor uso, que es algo razonable, si no hay el riesgo también de mayor difusión indebida de las grabaciones. Y uno se imagina un procedimiento policial intrusivo, eso puede ser muy atractivo para la prensa al difundir, podría violarse también la privacidad. Obviamente esto es reservado, pero la pregunta es, ¿el proyecto de ley contempla sanciones para la difusión indebida de esas imágenes? Yo tengo esa duda en relación a lo que discutieron en la Comisión de Seguridad. Ministra, sí. A ver, quisiera responder las diversas dudas que han surgido. En primer lugar, en relación a las consultas que hizo el senador Coloma. Esto lo que hace es regular por ley algo que en la práctica ya sucede, que es autorizar a que se graben procedimientos policiales, pero excepcionalmente hacer obligatorio que se los grabe. ¿En qué casos? En casos que dictará el presidente de la República cada 3 años a través de un decreto con fuerza de ley. Ya la ley en sí misma dice que en el caso de las fuerzas de control de orden público va a ser obligatorio el uso de cámaras de seguridad. Pero el proyecto está concebido para que el punto de partida incluya una serie de procedimientos más allá del control del orden público. ¿Cuáles son esos procedimientos? Son todo lo que hace Carabinero en control de orden público, pero también en el Departamento de Drogas y todo lo que se refiere a la investigación del crimen organizado. Todo eso va a tener obligatoriedad de uso de cámaras porque el primer decreto del presidente de la República está hecho sobre la base de una evaluación de lo que costarían estas unidades. De ahí viene el presupuesto, ¿no? Lo que asumimos que serían los costos de estas unidades. A eso se suman actividades propias de la Policía de Investigaciones, que son la Brigada de Robos, la Brigada de Investigación Policial, las Brigadas de Antinarcóticos, las Brigadas de Crimen Organizado, las Brigadas de Reacción Táctica y las Brigadas de Investigaciones Policiales. Todas esas unidades van a partir teniendo obligatoriedad. Pero como esto va a ser definido por un decreto con fuerza de ley que cada 3 años se va a renovar, vamos a poder ir ampliando el universo de las operaciones obligadas. ¿En qué partes del territorio? En todo el territorio. Todas estas unidades está previsto, digamos, que la obligatoriedad, el decreto con fuerza de ley quiere decir que dictado tiene fuerza de ley. O sea, por ley van a estar, digamos, mandatadas para ocupar cámaras de seguridad. La virtud que tiene el proyecto es que se concibe como un sistema que no es de compra, sino de arriendo, y el costo no incluye solo el arriendo, sino que la mantención,
el almacenamiento de las imágenes y la transmisión streaming de las imágenes. Eso significa que cuando es un procedimiento se le va a poder seguir en línea mientras se desarrolla. Y el costo tiene, digamos, previstos esos elementos. Después, del punto de vista de si, ya ni me acuerdo las preguntas que había, de si esto constituye prueba, y eso es en virtud de las normas, digamos, generales, igual que el tema de la destrucción de las imágenes, o sea, del uso indebido de las imágenes, no porque la ley tenga un artículo particular, sino por la obligación que tienen las policías de que los elementos que son parte de sus investigaciones y de sus procedimientos solamente se pueden ocupar para esos fines y no para ningún otro. La obligación de mantener las imágenes se extendió en la comisión a 2 años, originalmente eran 18 meses. Después de 2 años se destruyen, o sea, solo van a estar, digamos, almacenadas y el costo tiene previsto ese almacenamiento por 2 años. Respecto del piloto que mencionaba el senador Insulza, la verdad, senador, es que hemos tenido varios pilotos y pilotos bien fallidos, la verdad. O sea, recordemos lo que acaba de plantear el senador, que fue un uso todavía voluntario, pero muy fallido, porque cuando más se requirió una cámara, resultó que en un primer momento se dijo que no se había usado la cámara, después se supo que se había usado y se conocieron las imágenes y eso generó toda una complejidad en el proceso. Si hubiera habido esta ley en ese momento, ¿qué habría de distinto? Bueno, que el decir, mire, no llevé la cámara, no era una posibilidad, porque va a estar sancionado no llevar la cámara cada vez que sea obligatorio hacerlo. Ahora siempre puede pasar que hay una falla tecnológica involuntaria, pero hay un cierto, digamos, una cierta distinción entre lo que es la falla del equipo y lo que es la obligación del funcionario de llevarla, de operarla, en fin, de cumplir todos los elementos que van a estar en este reglamento. Lo otro que cambia, bueno, hasta cambiar la obligatoriedad, cambia el sistema, porque un segundo piloto fallido que tuvimos fue con motivo de las compras que se hicieron en la administración anterior de cámaras que resultó que no estaban tecnológicamente bien calibradas en relación a los sistemas de streaming y no estaba contemplada su mantención, lo cual resultó en una inversión que en definitiva se botó a la basura. Esto lo prevé a través de la modalidad que opta precisamente en base a la experiencia. Pero además tenemos, por decirlo así, otro piloto en curso, porque mientras esta ley se aprueba, el Ministerio ya está comprando cámaras con este mismo sistema que vamos a empezar a ocupar antes de que esté plenamente vigente esta ley. Entonces, en el fondo vamos a estar piloteando antes de que entre en vigor la ley, que debiera entrar a regir el próximo año porque hay un plazo de 6 meses para dictar el reglamento. Entonces, de aquí a esos 6 meses ya vamos a estar en el año 2024 y vamos a hacer la licitación para la adquisición. Después había una pregunta, ¿qué otra pregunta había? Sí, que le voy a dar porque yo no estuve, la verdad, cuando esto se votó, yo no estuve en la parte final de la votación, entonces le voy a dar la palabra, si me permite, presidente, a Rafael, para que relate un poco cómo fue el debate, porque yo no estuve presente ahí, y el senador le contesté todo justo cuando no estaba. No se alcanza a oírlo. Respondí. Tuve que ir a la otra comisión. Bueno, pero creo que digamos, explicamos en qué cambia esto respecto a lo que tenemos hoy y que es un cambio sustantivo y lo interesante es que es dinámico. O sea, vamos a poder ir escalando. ¿Por qué no fuimos más allá? A ver, este proyecto cuesta más que el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad completo es más barato que este proyecto. Sí, el Ministerio de Seguridad vale menos al año que esto. Si lo hacíamos para todos los procedimientos policiales, que era nuestra idea original, el costo anual es de 55.000 millones de pesos. Entonces, en este momento es una cosa, digamos, con las necesidades que hay en materia de seguridad, claro. Entonces, en este momento no podemos partir por ahí, pero podemos con el tiempo ir llegando ahí paulatinamente. ¿El plazo? No, es que esto, se dicta la ley, tenemos 6 meses para dictar el reglamento. Dictado el reglamento, licitamos. Y entre medio estamos con este piloto que está con los mismos estándares, lo que pasa es que no tiene la obligatoriedad legal. La obligatoriedad legal va a estar solo en la virtud de que ya esté el reglamento y se dicte el decreto con fuerza de ley. El decreto con fuerza de ley va a estar listo apenas salga el reglamento, o sea, no nos vamos a demorar ni un día más. Sí, antes de dar la palabra al asesor, solo la duda, ministra, que claro, yo entiendo que usted me dice, si alguien da un uso de indebido o difunde una prueba de una investigación, hay sanciones, sí, me lo imagino, pero lo que pasa es que esto es un elemento nuevo que va a ser muy masivo y que todos sabemos cómo se comportan los medios de comunicación legítimamente, va a ser atractivo difundirlo porque es una exclusiva
y por ser una grabación va a ser un elemento incontrarrestable, pero una grabación parcial también puede inducir un error en la apreciación de la opinión pública. Entonces yo encuentro que va a ser un elemento bien complejo si su difusión es indebida. Entonces la pregunta es, entendiendo que esa difusión puede no hacerle el carabinero que grabó, ojo, aquí puede que ser que él no tiene ninguna responsabilidad, esto podría filtrarse, yo voy a suponer, no sé, en una etapa superior o incluso en el Ministerio Público. Sí, Claro, él no la ve. además, o sea, Efectivamente, él no entonces la ve. yo lo que me pregunto es, ¿no le dará más tranquilidad al propio carabinero que, No que debería, está en ¿no? este proceso saber que nace está un uso indebido almacenado en la nube. o lo filtra, recibe sanciones porque los medios de comunicación como estos atractivos van a hacer un esfuerzo por acceder a eso? Entonces, a mí me gustaría tener claridad, si no, trataría de ponerle una indicación, pero creo que tiene que haber sanciones importantes por el uso indebido, digamos. Otra cosa es que después de un proceso esto, no sé, se decida, digamos, difundir a la opinión pública, que también es válido, más que una carpeta investigativa, no lo conozco. Sí, perdón. Senadora Carvajal. Sí, sobre el punto de la prueba, efectividad de la prueba a juicio de los tribunales, porque obviamente hoy día eso no está validado con medio probatorio 100%, entonces es cómo se va a validar y cómo esto genera efectivamente el efecto que buscamos. Eso. Ya, mire, creo que todo esto es mejor que lo conteste Rafael en su intervención, pero sí se me quedó un punto en el tintero. Esto está evaluado para que la cámara sea individual, que sea de uso del funcionario, porque eso es lo que asegura, claro, porque eso es lo que asegura el cuidado de la cámara, asegura claridad de quién la usó en el momento en que pasó cada cosa. Para el correcto funcionamiento es mucho mejor que sea de esa manera. Sí. Aprovechemos antes que hable, así la asesora nota toda la senadora Insulza. Yo quiero decir que es importante explicar bien que esto de los arriendos es esencial, porque estos equipos van mejorando cada año 15 con año, días, cada vez senador. mejores. Cada 15 días Por lo mejoran. tanto, es mejor arrendarlos que comprarlos, efectivamente. Es un tema súper relevante, aunque pareciera administrativo, pero de mucho impacto por los avances de las tecnologías. Tiene la palabra entonces el asesor del Ministerio del Interior. Muchas gracias, senador. Rafael Collado, jefe jurídico del Ministerio del Interior. Un par de conceptos que me gustaría dejar súper claro para la comisión, porque es primera vez que en el proyecto. Por su intermedio, presidente, a la senadora Carvajal, la licitación ya está asignada, la del 2023. Son 8.000 millones que se gastaron este año y son 4.600 cámaras. Es un adelanto de esta normativa. Entonces, mismos estándares, misma licitación, ya está operando este año 23 sin ley. Y ahora lo que estamos haciendo, sí, y también por su intermedio, presidente, la indicación que nosotros presentamos es un proyecto que busca actualizar el Código Procesal Penal. O sea, esto parte para dar validez probatoria a las imágenes y sonidos. Las imágenes y los sonidos no estaban todavía reconocidos como prueba en el Código Procesal Penal. Entonces, lo que ocurre con esta normativa es que las cámaras vienen atrasito como necesidad, pero de otra reforma mayor en el Código Procesal Penal. Y es que, a partir de ahora, imágenes y sonidos van a tener valor probatorio. Dado que las cámaras pueden fallar, no van a estar presentes en todo, es que se quedó así una regla en la cual no se invalidaría el procedimiento si es que falla la cámara. Pero si dolosamente, y acá viene un poco a la pregunta del presidente, esa cámara se deja de hacer funcionar o se interviene, eso es un delito. Entonces, la idea de este proyecto de ley es establecer a nivel nacional la validez probatoria de las imágenes y los sonidos y adicionalmente esta adquisición o arriendo de cámaras corporales para que eso pueda ser efectivamente. Entonces, esto es una reforma al Código Procesal Penal, pero, y aquí viene una respuesta a la pregunta del senador, también a la Ley Orgánica de Carabineros. En la Ley Orgánica de Carabineros, como viene aprobado por la Comisión de Seguridad y que viene pasando por la Cámara, se establece que los funcionarios y toda persona que acceda a los registros estarán obligados a guardar secreto. O sea, esta es una normativa que, además, obliga administrativamente a los funcionarios a guardar secreto, lo que puede tener evidentemente sanción administrativa fuerte para aquel que los... Y esto es una normativa nueva. Sin perjuicio de eso, ya existe hoy, sin perjuicio ya existe hoy toda una normativa destinada en el Código Procesal Penal a guardar la reserva que se actualiza con este proyecto, que es el artículo 182 del Código Procesal Penal. Entonces ahí hay dos fuentes de reserva. De hecho, uno de los puntos que nosotros hicimos en la Comisión de Seguridad como Ejecutivo respecto al transitorio es que podía entrar en colisión con esta normativa que estamos creando, porque puede ser contradictorio establecer el deber de reserva del secreto, porque todas las investigaciones penales son secretas para los que no son intervinientes en ellas.
Incluso algunas pueden ser secretas para los intervinientes si se secreta el secreto de la investigación, con una interoperabilidad de las imágenes. Entonces nosotros sentíamos que podía haber algún problema ahí de que se puede violentar el artículo 182 y eso era uno de los puntos. Disculpa, la senadora Carvajal que hace una pregunta, pero sobre eso... Sobre el punto, no me quedó claro. Hay de la misma manera un proyecto que viene a contemplar dentro del Código de Procedimiento Penal que esto se genere... ¿es este mismo? Este mismo. Ya, eso no me quedó claro, hoy día me queda súper claro. Y lo segundo, efectivamente, cuando hay un procedimiento que se establece o se instruye, digamos, ciertas diligencias y una vez se recogen pero previo a eso hay no hay una investigación, digamos, hay una investigación policial, más no un procedimiento judicial. En ese intertanto se genera la plena garantía, digamos, para poder instruir después, sé que hay una investigación instruida. ¿Puede haberlo o no? Por eso digo. Puede haberlo o no, pero sí, está establecido, los procedimientos policiales... Más bien, ¿desde cuándo? Eso, pero los procedimientos policiales, por ejemplo, de COP, por su intermedio del presidente, van a estar en una central. Entonces, las cámaras van a funcionar, por ejemplo, son 5 carabineros en un procedimiento que no hay nada judicial ni policial todavía y se inicia. La central manda iniciar en la grabación. La central. Y de hecho, las cámaras y el sistema funciona de la siguiente manera. Si hay quieren detener a una persona y hay un carabinero que va todas las cámaras apuntan al que lleva la detención. Es un sistema que funciona como todas juntas. Se maneja remoto. Y se maneja remoto. De hecho, queda almacenado en la cámara, por si acaso. Queda almacenado en un servidor local y queda almacenado en la nube. Dejemos que termine la explicación porque... No se las pregunta. Es que lo que Un comentario para ratificar lo que él me dice, si lo entendí bien. Que tenía que ver con, desde ese momento se instruye la investigación, entonces nosotros nos enfocamos y desde ahí aparece la prueba plena, digamos. Correcto. Es el minuto. Correcto. Los procedimientos penales, señor presidente, se inician de oficio. Entonces, en el momento en que Carabineros denota que existe algún problema, por ejemplo, la PDI generalmente opera bajo instrucción judicial o del Ministerio Público, pero Carabineros, en orden público, instruye inmediatamente procesos de oficio cuando ven flagrancia, por ejemplo, una situación. Ya, eso es un procedimiento iniciado. Eso es un procedimiento de oficio iniciado, se activa la cámara, eso es prueba. Y respecto del cuarto transitorio, que fue una consulta que se hizo bastante, las razones que se tuvieron para aprobar, señor presidente, por su intermedio, al senador, tenían que ver básicamente con una idea que está presente en esa comisión en general con la interoperabilidad. O sea, la Comisión de Seguridad busca... Y nosotros compartimos en todo caso. Y nosotros compartimos, efectivamente. Con criterio. Que es la idea de que, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad funcione con un sistema de seguridad. Nosotros lo que dijimos en la comisión es que eso ya existe en el proyecto de ley que está ahora en la Cámara. Ya lo creamos, y es más, hay un 10º transitorio que crea un sistema de protección ciudadana que va a operar, por ejemplo, las cámaras de televigilancia. La idea de interoperabilidad de toda la información está presente en el Ministerio de Seguridad con una regla súper dura en materia de protección de datos personales. Entonces, lo que dijimos es que sentíamos que era innecesario. Era innecesario, pero la Comisión consideraba que era importante incluirlo para efectos de que las imágenes y los sonidos que están en las cámaras puedan ser interoperados. Y lo que nosotros dijimos en ese momento es que nosotros consideramos que eso podía ser de iniciativa del Ejecutivo, por cuanto es una norma que determina funciones o atribuciones de servicios públicos. Lo primero, y eso se lo hicimos ver a la Comisión, hicimos nuestro punto. Adicionalmente, podría ser un gasto fiscal adicional que además está considerado en el Ministerio de Seguridad, o sea, un gasto fiscal que está considerado allá, pero no tanto acá. Y adicionalmente, como comenté antes, en el artículo 2 quinques que se modifica, como le comentaba el presidente, para establecer el secreto de las imágenes, producto que son imágenes de procedimientos penales. Por lo tanto, tienen que estar reservadas solo para los intervinientes. Esta regla, a pesar de que dice, respetando el artículo 182, o sea, nos escucharon en la comisión y modificaron, de hecho, el transitorio y quedó la forma en que ustedes lo tienen en el comparado, dice, respetando lo establecido en el artículo 182, que es la regla de la reserva. Pero de todas maneras nosotros consideramos que esa regla podría estar en contradicción con el artículo 2 quinques que estamos aprobando,
que establece este deber de reserva. Es básicamente eso, y además, bueno, también lo dijimos, incluyen a la autoridad marítima al final. Y eso nosotros no tenemos como Ministerio del Interior ninguna capacidad de control sobre la Directa Mar o la autoridad marítima, porque eso es del Ministerio de Defensa. Y también lo hicimos ver, y por esas son las razones por las cuales nosotros hacemos este punto acá en esta comisión. Es buena la idea, pero está enredada, hay que pensarlo bien. Sí. Senador Coloma, después senador Sí, no, García. esto es bien importante jurídicamente todo, ¿ah? Y estaba viendo bien el tema de la prueba. Efectivamente, esto es una vieja discusión, digamos, y claro, es raro incluirlo por esta vía, un cambio al procedimiento. Es raro, pero está bien, ¿no? O sea, yo creo que era la única forma de darle un sentido de utilidad a las cámaras, porque de otra manera nos encontraríamos algo tan raro que tendríamos grabaciones que serían muy relevantes en algún delito y no podrían usarse si no se establece como uno de los normas procesales donde se admite como prueba. Y está bien eso de que también se colocan todas las circunstancias. ¿Qué pasa si está cortada la imagen? También es importante porque en vez de la nulidad se utiliza el efecto de lo que se pueda ver y no supone la nulidad de toda la prueba, porque sería una complejidad alta. O sea, esa cosa hay que revisarla bien, pero a mí me parece bien. Respecto al tema de la aduana final, digamos, usted dice que puede ser una buena idea, pero ¿cuál fue la filosofía de la comisión para poder incorporarlo? Porque para entender bien, ¿eh? Porque yo efectivamente yo creo en la secretaría, esas cosas ciegas que uno tiene en la vida, y la secretaria dice que eran admisibles como el Corán para nosotros, digamos, pero me gustaría saber cuál fue la filosofía que tuvo, digamos, para incluirlo, que puede ser efectivamente qué tan buena idea era, por último, para que ustedes lo puedan indicar en algún minuto, digamos, si es que era buena, digamos. Vamos a reunir las dos consultas que había. Senador García. Presidente, una consulta. Aquí estamos modificando la ley orgánica constitucional de Carabineros para incorporar la obligación de usar las cámaras y también la obligación de guardar secreto los funcionarios. ¿Por qué no se hace lo mismo con la PDI, que también están contemplados con ambas situaciones? Vamos a sumar, senador Insulza, vamos a sumar todas las Yo consultas. solamente voy a decir que en realidad lo que yo planteé, la necesidad de una cierta piloto, puede estar cubierto bien por el uso que se está haciendo actualmente, por lo que ha dicho el director jurídico y la ministra, que hoy día están operando estos aparatos. Por lo tanto, sería bueno, yo creo que eso sería, la evaluación de eso antes de dictar el reglamento probablemente es suficiente para lo que yo planteaba. Así que ese tema no lo voy a seguir objetando, solamente sí el del cuarto transitorio. Muchas gracias, senador. Sí, no sé si ministra o Rafael, ¿quién prefiere la respuesta? Vamos a responder los dos al senador García, pero a ver, aquí la regla general de esta ley es que establece una excepcionalidad para los casos que se definirán en un decreto con fuerza de ley. Entonces queda el presidente de la República con el mandato de establecer cada 3 años cuáles son las fuerzas que están obligadas a hacer uso de las cámaras. La única que queda planteada en la legislación directamente, independiente de los decretos del presidente, son las unidades de orden público. Porque las unidades de orden público, por su naturaleza, como intervienen en actividades legítimas, que son las manifestaciones públicas, tienden a ser siempre las más conflictivas. Entonces esto queda por ley. Pero el proyecto está evaluado para que considere otras unidades de Carabineros y varias unidades de la PDI. O sea, en realidad es casi pareja. Porque como la PDI interviene en muchas operaciones delicadas, porque es la fuerza que está, digamos, que principal en materia investigativa, en realidad, a pesar de que es bastante más pequeña en términos del proyecto, es mitad PDI, mitad Carabineros, más o menos. Eso es lo que está considerado. Además hay un factor, otro elemento más que Rafael va a puntualizar, referido a características propias de la PDI, por la cual no se puso en la ley este tema. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, quizás no lo expliqué profundamente, lo reitero. La PDI no es una policía que funcione funciona solo bajo requerimiento del fiscal o judicial. Entonces funcionan investigaciones ya iniciadas
y por lo tanto están cubiertas por el artículo 182 del Código Procesal Penal. Es decir, sus actuaciones son reservadas, deben guardar reserva y solo pueden ser liberadas por orden del Ministerio Público o desechadas por orden del Ministerio Público. Lo que, como bien decía la ministra, lo que ocurre con los COP, y por eso es que tuvimos que hacer este esfuerzo en Carabineros, es que están en situaciones que pueden ser el inicio de una investigación como pueden no ser. Y esas imágenes pueden quedar ahí porque fue una situación de riesgo, no terminó en nada, y esa imagen queda también. Y entonces tuvimos que establecer ese deber de reserva adicional al que ya existe en la ley para la PDI, porque la PDI solo funciona a requerimiento judicial o de la Fiscalía. Esa es la razón por la que existe en forma particular, senador. Ya, muchas gracias a Rafael. Sí. Sí. Senador Insulza. Yo entiendo que el gobierno aprueba este proyecto, pero está registrada Está con urgencia, sí. No, está registrado el hecho de que este es un proyecto que va patrocinado por el gobierno, porque esto fue presentado por diputados. Pero está registrado. Ok, esto quería solamente comprobarlo. Claro. Viene con indicación e informe financiero del Ejecutivo. ¿Sí? Eso es. Y está con la pasión del Ejecutivo. O sea, tiene patrocinio del Ejecutivo. Bueno. En todas las partes constitucionales. Ya, bueno, yo entiendo que tenemos sesión a las 12 y que este es un proyecto que está en la tabla, por lo tanto, para no angustiar más de lo que ya están angustiados al equipo que tenemos aquí haciendo esa labor de los informes y eso, entendiendo que además hemos podido clarificar las dudas y tener una mirada también integral del proyecto de ley, que yo creo que es bien importante para el trabajo cotidiano de las policías, la idea es ahora pasar a votarlo. ¿Ya? Entonces, yo primero, antes de votar, le pediría a la abogada secretaria que nos recuerde cuáles son las normas que tenemos que votar y pasamos a votar en el orden consecutivo. Presidente, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de las normas de su competencia. Estas son del artículo 1, los incisos 1, 2 y 3 que están en la página 1 y el inciso 8 que está en la página 3. Luego, respecto del artículo 2, tiene que pronunciarse sobre el número 1, específicamente sobre el inciso 2, que se propone para el artículo 2 quinquies de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Esto está en las páginas 4 y 5 del comparado. Y luego, respecto de los artículos 3 y 4 transitorios, que están en las páginas 8 y 9 del comparado. Ya, entonces vamos a ir votando, ¿les parece? Los incisos por cada artículo, ¿serán 4 votaciones? ¿O quieren hacerla todos juntos menos el 4 todos menos la última. No, son más rápidos que el presidente de la comisión. Muy bien. Más expedito, muy bien, muy bien. El suplente. No del presidente Lagos. Sí. Entonces vamos a poner en votación... Señor presidente, somete a votación entonces las normas que se señaló respecto del artículo 1 y respecto del artículo 2 y el artículo 3 transitorio. Exacto. Senador García. Senador Coloma. A favor. Senador Insulza. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Presidente. A favor. Quedan aprobadas entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión esas disposiciones. Y luego el artículo 4 transitorio. Sí. Yo entiendo que, un tema de procedimiento que me explicaba la abogada o secretaria es que cuando el artículo no es de origen de la Comisión de Hacienda, la discusión de admisibilidad no tiene la misma fuerza porque es un artículo que ya está en el texto. O sea, esto va a ir igual. Por lo tanto, generalmente acá en la comisión lo que se hace es votarlo. No obstante, yo creo que para seguir la doctrina Coloma en esta materia, vamos a tener el rigor también de que la Secretaría nos indique, a raíz del debate que hubo acá, si es admisible o no, y después lo pasamos a votar para mantener el mismo procedimiento que se han hecho en otros proyectos de ley similares. Señor presidente, además yo leo el texto y no veo por qué es transitorio. ¿Por qué no le pusieron como artículo permanente el proyecto? Si esto va a operar siempre, va a seguir operando durante el resto de los años como artículo transitorio en circunstancias que debería ser permanente. Por eso creo que está además de mal ubicado, no procede muy allá. Muy bien. ¿Sobre la admisibilidad, entonces? Presidente, sí, hay una cosa que quisiera precisar. En verdad, la admisibilidad se puede revisar en cualquier momento de la tramitación, pero esta comisión ha tenido como tradición
cuando tiene dudas respecto a la admisibilidad de una norma que viene de otra comisión, si no la comparte, la vota a favor o en contra, la rechaza eventualmente en vez de levantar el tema de la admisibilidad. Dicho eso, en opinión de la Secretaría, esta norma tendría dos fuentes de inadmisibilidad. La primera es funciones públicas, porque dice que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, en condiciones de interoperabilidad, podrá, a través de las policías, si bien usa podrá, que es facultativo, esa facultad no la tiene, se le está concediendo y por eso sería inadmisible por funciones públicas. Y luego señala que lo que podrá hacer es disponer y utilizar sistemas tecnológicos para el análisis, integración de la información y gestión de los registros audiovisuales, y eso abre la posibilidad de que se irrogue gasto por aquello de disponer los medios, los sistemas tecnológicos. Ese factor hizo que se considerara norma de competencia de la Comisión, si no, no habría sido de competencia y por eso es inadmisible. Muy bien, hecho esa clarificación, yo les propongo que usemos el procedimiento más tradicional y lo pasemos a votar para que quede un precedente de cómo lo hemos hecho en otros proyectos de ley similares. El señor presidente somete a votación el artículo 4º transitorio. Senador García. Senador Coloma. Senador Insulza. En contra por ser inadmisible, presidente. Senadora Carvajal. ¿En contra? Presidente. En contra. Queda entonces rechazado por la unanimidad de los miembros de la comisión el artículo 4º transitorio y despachado el proyecto, presidente. Entonces quedó aprobado los otros artículos, Sí. el cuarto transitorio rechazado y despachado a la sala para que puedan. Yo sé, pero no te parece que... Pero no está en la tabla. Veámoslo mañana mejor, para que trabajen en el informe, ¿o no? Sí. A ver, una pregunta. Lo que pasa es que tenemos un segundo proyecto de ley que es sobre el tema de los transportistas, que está en la tabla, pero yo estoy un poquito preocupado porque creo que como tenemos sesión a las 12, tal vez tenemos que dejarle el tiempo de que se hagan bien los informes o lo que corresponda en este caso, pero como tiene discusión, también urgencia, propongo que lo agreguemos en la tabla de mañana el de los transportistas. ¿Les parece? Por eso, o sea, para no hacerlo y entendiendo más que un... Yo no tengo inconveniente, como usted disponga, presidente, solo de que yo vi que habían unas solicitudes de audiencia de... están por Zoom, ya. Ya, entonces les pedimos ver mañana el tema de los transportistas, incluyendo las audiencias, lo ponemos primer punto en la tabla de mañana, ya para que no quede postergado. Y ya, por haber cumplido el objeto, se levanta la sesión.